tal? Un cordial saludo a todos. Vamos a proceder con el análisis de los movimientos del día de hoy. Tras el informe negativo de ADP, donde se analiza la cuestión laboral en Estados Unidos, vemos que los índices tuvieron un movimiento en descenso. Sin embargo, rápidamente encontraron soporte y vemos esta vela con una punta bajista que cierra los niveles más altos y la mayor cantidad del volumen durante el día. Se está aprovechando cualquier oportunidad en noticias negativas para un retroceso de los precios y entrar y absorber el suministro, lo cual denota la gran fuerza que siguen teniendo los índices a pesar de las dos noticias negativas, tanto el paro parcial del gobierno de Estados Unidos como el anuncio de la situación de empleo. En el Dow, siendo el índice más débil, notamos el mismo movimiento, el cual rebasó nuestro nivel de soporte S2, pero rápidamente encuentra demanda en esos niveles y el precio sube por encima de ese nivel. Vemos que en el S&P 500 el precio ni siquiera llegó hacia nuestro nivel pivote soporte S2 y se detuvo en el pivote semanal. Pasando a los índices más fuertes, el Russell, vemos que el retroceso del precio del día de hoy consistió solo en una parte del retroceso del día de ayer. Tenemos la misma punta bajista y el precio solo retrocedió hacia la media móvil de 10 periodos. En el Nasdaq, aún en la gráfica diaria, podemos ver una punta bajista que descendió hacia la media móvil de 10 periodos. En nuestra gráfica diaria, aquí podemos ver que cerró en los niveles más altos y el precio solo descendió hasta el pivote soporte 1. Es el índice líder, sigue conquistando niveles más altos junto con el Russell, cual indica nuevamente la fuerza de los índices aún con las noticias negativas. Usualmente en un mercado con una fuerte tendencia alcista, las noticias negativas son ignoradas y las positivas son tomadas con extremo entusiasmo. Pasemos ahora al análisis del oro. Vemos que tuvimos un fuerte movimiento bajista el día de ayer y el día de hoy se recuperó todo el terreno perdido tras haber tenido un movimiento de rango. Ahora nuevamente en la sesión, en las primeras horas de la sesión en Nueva York, sucedió el movimiento alcista que se detuvo en la importante línea que venimos monitoreando, 1321. Cabe recalcar que coincide con un pivote del día también. Ahora bien, si lo vemos en nuestra gráfica diaria, podemos ver que tenemos dos velas, una negativa, pero la otra recupera gran parte del terreno. Si pasamos a nuestra gráfica semanal, podemos ver claramente una sacudida de traders débiles y el precio cierra por encima de nuestro importante nivel del canal que hemos venido monitoreando, 1304 en la gráfica semanal. De ahí la importancia de analizar los mercados en diferentes marcos temporales para tener una idea más clara del movimiento. Claramente vemos una vela con una punta bajista que por el momento ha cerrado por encima del importante canal, así que es un nivel que necesitamos continuar monitoreando. La plata, como era de esperarse, tuvo un movimiento similar y el petróleo crudo tuvo un movimiento fuerte alcista. En la gráfica diaria podemos ver que se penetra dicho nivel, rápido se encuentra demanda. Aquí iniciamos nuestra posición el día de ayer. Es una lástima que la segunda entrada que teníamos ligeramente en niveles más bajos, 101.35, no se haya ejecutado, así que tuvimos que conformarnos con participar en el movimiento y cerrar nuestra primera parte de la posición cuando el precio llegó al nivel de resistencia 102.45. Vemos que el precio continuó en ascenso durante el resto del día, rápidamente tras tener una vela de sacudida antes de continuar con los precios a la alza. El movimiento se detuvo por encima del pivote
resistencia R2 y el precio continuó en consolidación tras llegar a estos niveles 103.91, 104. Nuevamente, si analizamos la gráfica semanal, podemos ver claramente una sacudida como llega el precio, penetra este nivel y cierra por encima de él. Si tenemos un retroceso durante la sesión asiática o sesión europea hacia la media móvil de 20 periodos en la gráfica de 1 hora, aproximadamente hacia el nivel 102.64, podríamos entrar nuevamente en nuestra posición con un stop por debajo de esta vela de sacudida, por debajo de la vela 101.5, con nuestra primera toma de ganancia en esos niveles altos de 104 y la segunda toma de ganancia podría estar determinada por la media móvil de 20 periodos en nuestra gráfica diaria. Pasando a las divisas, en el par de Forex, dólar australiano, dólar americano, vimos que tuvo un movimiento similar al de los índices, como era de esperarse. Tenemos la punta bajista en la gráfica de 1 hora y el precio, tras tocar la media móvil de 20 periodos, tuvo un movimiento alcista. Nuestro par de Forex, libra esterlina, dólar americano, vemos que nos encontramos en la parte alta del canal en nuestra gráfica diaria y podemos ver que se ejerciendo una fuerte resistencia, puesto que llevamos ya 2 días. El día de ayer se superó ligeramente el canal, pero el precio cerró en la parte de adentro. También tenemos aquí ya una divergencia negativa, tanto en el RSI como en el estocástico y en el MACD. Así que para volver a entrar a nuestra posición alcista que cerramos una parte con ganancia y la otra parte con una ganancia mayor el pasado viernes, debemos esperar un retroceso de los precios por lo menos a la media móvil de 20 periodos. En nuestra parte Forex, dólar americano, dólar canadiense, vemos que tras haberse detenido el movimiento bajista en la media móvil de 200 periodos, comenzó un movimiento alcista. Utilizando el contrato de futuros para ayudarnos a analizar el volumen, podemos ver que ahora nos encontramos ligeramente por debajo de la media móvil de 20 periodos, ya que la gráfica está invertida, por ser el dólar canadiense el segundo instrumento en el par de Forex, pero es exactamente la misma gráfica. El movimiento se detuvo en la media móvil de 300 periodos y ahora tenemos un movimiento de retroceso. Cabe recalcar que vemos que las velas tienen un rango muy estrecho comparado al movimiento a la alza en el dólar canadiense. Por lo tanto, necesitamos ver si se rompe la media móvil de 50 periodos, podríamos esperar la continuación del descenso en el dólar canadiense. De lo contrario, solo estaríamos hablando de un retroceso en el precio para continuar el movimiento alcista, que corresponde a un movimiento bajista en nuestro par de Forex. Par de Forex euro dólar americano tuvo el día de hoy un movimiento alcista. Vemos que tenemos una vela con un rango bastante extendido, utilizando el contrato de futuros para ayudarnos con el volumen. Vemos que tiene una gran cantidad de volumen. Se está haciendo un esfuerzo por salir del nivel del rango que teníamos desde que se produjo esta vela con un rango bastante extendido y una enorme cantidad de volumen, tras el anuncio sorpresivo de la Reserva Federal de Estados Unidos de continuar con el estímulo. Hemos tenido un movimiento de rango, el cual, como veníamos anunciando en nuestros videos diarios, se notaba fuerza puesto que no hubo un retraso considerable del precio, y ahora nos encontramos tratando de romper ese movimiento de rango a la alza con una gran cantidad de volumen nuevamente. Así que un retroceso del precio hacia el 1.35
con bajo volumen nos podría dar una entrada alcista de buena probabilidad. Pasando al par de Forex, dólar americano y en japonés, vemos que en nuestra gráfica semanal el precio se venía contrayendo en un triángulo. Finalmente el día de hoy se rompió ese triángulo con un movimiento bajista, el cual denota fuerza para el yen japonés, puesto que es el segundo instrumento en el par de Forex. Utilizando el contrato de futuros para ayudarnos con el análisis del volumen, podemos ver que tenemos exactamente la misma gráfica, simplemente invertida. Y podemos ver que aquí tenemos dicho rompimiento del canal que surgió el día de hoy. Estaremos esperando un retraso en el precio a la parte alta de este nivel que era resistencia y ahora será soporte, monitorear el volumen y el rango del precio para obtener una entrada de alta probabilidad tras el rompimiento que surgió. Y por último vamos a analizar el contrato del bono a 30 años de Estados Unidos. Vemos que en la gráfica diaria tenemos un movimiento alcista originado por una continuación del estímulo monetario en Estados Unidos que llegó hasta el nivel 133. Desde entonces hemos tenido un movimiento de rango. Cabe recalcar, al igual que en el par de Forex euro-dólar americano, que no vemos un retroceso en el precio. Ya estábamos bastante alejados de nuestras medias móviles. Sin embargo, el precio tiene una consolidación en rango. No ha cedido terreno y ya estamos sobre la media móvil de 10 periodos, lo cual por el momento denota gran fuerza del movimiento y una posible continuación a la alza. Los niveles a monitorear son el nivel, si se rompe este rango por encima del nivel 133.22, estaríamos hablando de llegar hasta el nivel 135, donde se encuentra la media móvil de 100 periodos y este nivel de resistencia.